Hola, queridos amigos de nuestra plataforma digital de noticias Cusco Post. Mi nombre es Catherine Mendoza y hoy vamos a conversar con Eduardo Herrera Velarde, director del proyecto Cuscachay Electoral, una iniciativa que, según ellos dicen, pretende develar los perfiles de los distintos candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. Ok, bien. Convérsanos un poco de qué trata este proyecto Cuscachay, cuál es, por ejemplo, el método que están utilizando ustedes para reunir todos estos datos e información que, según nos has explicado ya en la conferencia de prensa, van a servir pues para develar esos perfiles ocultos de estos personajes que ahora ya son figuras públicas porque están postulando pues a cargos de elección popular para gestionar los gobiernos regionales y los municipios. ¿Qué método están utilizando de recolección de datos? Bueno, básicamente hemos tenido dos métodos, dos formas de conseguir datos. Básicamente una fuente que implica automatizar bases de datos mediante el uso de la tecnología, mediante el desarrollo de un algoritmo que se llama web scraping, que automatiza bases de datos que están técnicamente a disposición de todos. Lo que pasa es que un ciudadano cualquiera como nosotros no podría entrar. Las hemos puesto a disposición de las personas. Ese es por un lado. Y la otra, que ese es el grueso de base de datos. Y lo otro es básicamente investigación en inteligencia, en bases de la fiscalía, para averiguar los datos de las personas. Porque lamentablemente no cualquier ciudadano puede acceder a esta información a nivel nacional. Uno tiene que hacer una búsqueda casi artesanal de este tipo de información, ¿no? Claro, y toda esta información que ustedes vienen recolectando pasa un proceso de verificación o tal vez actualización, porque de repente hay datos que aparecen en el Poder Judicial o en alguna entidad y de repente no están actualizados. Antes de publicarla, ¿ustedes hacen todo un proceso con esta información? Sí, nosotros la cotejamos. Hay cosas que no se pueden validar porque las investigaciones, o sea, por ejemplo, ¿qué hemos hecho con las investigaciones? Las que están definitivamente concluidas no las hemos puesto, ¿no? Como están en el sistema. Las que hemos puesto son incluso las que tienen archivo preliminar. Ahora, verificar eso implicaría hablar con cada candidato y eso no necesariamente verás. Entonces, lo que hemos puesto es poner las investigaciones que están de acuerdo al sistema en giro y dejando abierta la posibilidad de que si algún candidato con una resolución, notificación oficial nos acredita que el caso ha sufrido algún tipo de cambio, pues nosotros lo vamos a consignar totalmente, ¿no? Ok, correcto. Bien, ustedes ya han lanzado este proyecto, me parece, en la región de Arequipa y en Cusco, ¿cierto? Así es, empezamos en Arequipa y luego nos fuimos a Cusco. ¿Qué casos emblemáticos hemos encontrado, por ejemplo, en la región Arequipa? Sí, una pincelada rápida, un hallazgo importante que hayan hecho de algún candidato de Arequipa. Bueno, hemos encontrado, digamos, que la gran mayoría de los candidatos de Arequipa tienen algún tipo de antecedente. Hemos señalado dos candidatos con nombre propio, que es el señor Ismodes y el señor, no recuerdo ahorita el otro nombre del candidato arequipeño. De los 18 candidatos iniciales, 16 tienen algún tipo de cuestionamiento que nosotros hemos señalado como contrario a la integridad. Ok, pero ahora vamos a hablar de Cusco. Centrémonos en el caso de Cusco y para eso yo voy a ingresar acá a través de la computadora también a la plataforma de Cuscachay, porque ustedes han alojado todos estos datos en una página web, ¿cierto? Y ahí están Sí. todos los datos que ustedes han recolectado y vamos a entrar acá, por ejemplo, estoy compartiendo la pantalla y ahí vemos la página web de Proyecto Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay. Sí. Y nos vamos a ver los candidatos regionales de Cusco y, a ver, nos vamos a fijar. Centrémonos en los que ya tienen la inscripción admitida ante el Jurado Nacional de Elecciones. Uno de ellos, por ejemplo,
es Werner Máximo Salcedo Álvarez, dice, ¿no? Sí. Este es un candidato del Partido Democrático Somos Perú, y acá según Cuscachay, tiene 3 alertas, dice, alerta en transfugismo, alerta en violencia familiar y alerta en faltas electorales, pero para poder conocer más nos vamos acá, ¿cierto? A sustento documental. Correcto. Ok, nos vamos ahí, y ahí podemos ver todos los datos, todo el sustento que han encontrado el documental de este candidato para poder lanzar esas alertas. A ver, Correcto. vamos a ver Werner Salcedo, para empezar. Para empezar, vamos a ver esta investigación básica que han hecho ustedes en Cuscachay, ¿no? Mm. Para empezar, está toda su hoja de vida, ¿no? Su DNI, su apellido, su nombre, su grado de instrucción superior completa, tiene, si tiene alguna restricción, acá parece que no tiene ninguna restricción, tiene el nombre de sus padres, su domicilio, Urbanización San Marcos, A1 San Blas, dice, ¿no? Es una investigación ya bien detallada sobre sus datos personales, pero acá viene lo más importante que dice confidencial. El primer cargo registrado que encontramos con Werner Salcedo es que tiene una denuncia por violencia psicológica en la comisaría de Tahuantinsuyo. ¿Esto ustedes cómo han encontrado este dato, Eduardo? Bueno, básicamente son fuentes de inteligencia que nos han ido nutriendo y nos han dado la información que hemos podido consignar ahí, ¿no? Son investigadores tenemos en el equipo que han conseguido esa información, ¿no? Y está actualmente como denunciado, y este es el número del oficio, ¿no? O sea que esta Así es. denuncia existe Sí, en claro, este ahí instante, está. y es del 2017. A ver, vamos explorando un poco más. Y acá tenemos un segundo cargo registrado de Werner Salcedo, el candidato de Somos Perú. Dice, omite cumplir su obligación de prestar alimentos en la primera Fiscalía Penal Corporativa de Cusco. O sea, esto ya es una denuncia ante la Fiscalía, pero ¿qué significa que está en el estado denuncia pendiente? Porque está pendiente de calificar de acuerdo al sistema. O sea, ahí es una investigación preliminar que implica que todavía no ha dado paso a un pronunciamiento mayor. Es decir, que está en proceso, por ejemplo. Sí, sí, claro, no está archivado. No Ok. está archivado de acuerdo a lo que está en el sistema. Interesante. Entonces todavía faltaría que dicten ahí una sentencia. Y Que esta abran el proceso. sentencia le podría perjudicar de repente en su futura labor si sale Sí, elegida claro. autoridad. Claro, porque evidentemente acuérdate que no es posible tener un cargo por la sentencia de un delito doloso, ¿no? Entonces, pero digamos, hay que esperar todavía todo un proceso, no tenemos más información que esa, pero el caso, de acuerdo al sistema, está abierto. Ok. Y acá hay otro tercer cargo registrado, dice contra la vida, el cuerpo y la salud. Esto ya es un poco palabras mayores, me parece, ¿no? También en la Fiscalía Penal Corporativa de Cusco, con archivo preliminar. ¿Qué significa esto? Que puede estar archivado, pero que podría haber sido impugnado. O sea, no es un archivo definitivo, el caso no está cerrado de acuerdo al sistema, ¿no? Cuando hay un caso cerrado definitivamente, dice archivo definitivo. Claro. Entonces, este caso también se podría reabrir y podría también ahí tener una sentencia. Eventualmente, ¿no? Eventualmente. Ujú. Bien, y este es del 2017. El anterior caso de omitir su obligación de prestar alimentos es del 2021, del año pasado, nada más, muy reciente. Nada, sí, claro. Acá hay un cuarto cargo registrado, dice delitos cometidos por funcionarios públicos, porque él fue funcionario público en Espinar, si recordamos, ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios con investigación preliminar, imputado del 2020. Esto también está en investigación entonces. Así es. ¿Okay? Tenemos un quinto cargo por contrabando, ¿no? En la segunda Fiscalía Penal de Huancha, casi todas sus denuncias son ante la Fiscalía Penal. Esto es bastante grave, ¿no le parece? Sí, claro que sí. O sea, nos hemos centrado en eso, ¿no?
en casos penales. Claro, No y estamos viendo también, casos civiles, por ejemplo, ¿no? Ahí podría haber otras cosas. o sea que esto solamente es lo penal, lo que le Sí. impediría tal vez ejercer un cargo público si saldría elegido. Además, consideramos que el delito penal siempre tiene un problema ético mayor, ¿no? Ok, claro. Por ejemplo, contrabando, ¿no? O sea, se supone que las autoridades deben luchar contra el contrabando y que él mismo esté acusado de haber trabajado o haber cometido este delito del contrabando, o con, por ejemplo, acá en este cargo registrado dice contra la fe pública, falsedad genérica, ya también, Sí, ¿no? claro. En la Fiscalía de Huancha, ¿no? Y ese Sí, está acá también como imputado en el 2010, hace muchos años, ¿no? sí. Y acá también otro cargo por contrabando y falsificación de documentos, también en la Fiscalía Penal de Huanchac, y ninguno de estos casos está archivado definitivamente, es decir, que cualquiera de estos casos se podría reabrir y podría pues este candidato Werner Salcedo eh, obtener alguna sentencia en su contra, y lo que Sí. perjudicaría pues grandemente si sale elegido autoridad, ¿cierto? Correcto, correcto. Así es. Así es. Y él ya, su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones ya ha sido admitida, ¿no? Estamos hablando, a ver, para que nuestros seguidores se ubiquen mejor. Aquí está el señor Werner Salcedo, que según el aplicativo de Cuscachay tiene pues 3 alertas, ¿no? Alerta de transfugismo, violencia familiar, como hemos podido ver en las denuncias, y faltas electorales. Pero vamos a seguir explorando acá un poquito, a ver. Es acá. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Acá es. Ya. Ahora vamos a seguir explorando la página de Cuscachay y vamos a ver acá, por ejemplo, su trayectoria política que nos interesa, ¿no? Para ver cuáles han sido sus antecedentes en política. Claro. Acá podemos ver, por ejemplo, según la investigación que ha hecho Cuscachay, que el señor Werner Salcedo ya no es actualmente afiliado a esta organización, pero lo fue en el pasado, que es Democracia Directa. Y claro, él fue candidato al Congreso en las elecciones anteriores a estas, al Congreso, pero no obtuvo una curul porque pues este partido Democracia Directa no pasó la valla electoral, ¿no? Y Correcto. él se desafilió, como vemos acá, el 30 de diciembre del 2020. O sea, después de las elecciones nomás se desafilió inmediatamente al partido. Bueno, si hubiera sido, creo, militante, realmente seguiría tal vez, ¿no? Aunque ese partido ahora ya no existe, me parece, porque ya no tiene inscripción. Y ahora se ha inscrito al Partido Democrático Somos Perú. A ver, ¿cuándo se ha inscrito según esta investigación? ¿Dónde se puede ver eso? No, yo, a ver, yo pues estoy en El un celular. 2004 dice acá. No, no veo bien, no veo bien porque estoy en un celular yo ahorita. Allá. Acá dice, la organización política incluyó al ciudadano como miembro del padrón el 3 de octubre del 2021. O sea, el año pasado, en octubre, se inscribió Werder Salcedo, pues seguramente para ser candidato a la región por este partido. Bien, interesante entonces todos estos datos que nos alcanza esta plataforma de Cuscachay. Vemos ahí, por ejemplo, también a Carlos Ricardo Cuaresma, él ha sido presidente regional de Cusco y ahora nuevamente se está lanzando para obtener este puesto, este cargo público, y él sí tiene bastantes alertas, ¿no? En corrupción, alerta en casos de terrorismo inclusive, en acciones violentas, en incumplimiento de obligación familiar, en violencia familiar, muchas camisetas, dice acá, patrimonio, también cuestionamientos. Y bueno, así podemos explorar la página de Cuscachay y poder estar viendo pues todas estas alertas de todos los candidatos.
pero ¿van a seguir actualizando esta información cada cuánto tiempo? ¿Qué otras cosas más vamos a poder ver en esta página web? Bueno, lo que queremos hacer después de que terminemos, por ejemplo, la campaña por el sur, es hacer un informativo respecto a aquellas personas que han sido autoridad y que quieren postular un cargo, a ver si han tenido incremento patrimonial luego de su gestión. Porque eso es un tema muy importante. Hay gente pues, que es alcalde o gobernador y tiene sendos patrimonios y no dice de dónde, porque no han tenido actividad privada. Entonces, ahí hay una cosa que es importante que vamos a empezar a plantear, ¿no? Claro, tal vez podrían iniciar alguna acción. Ustedes como asociación han pensado de repente si encuentran algún desbalance o según sus investigaciones, encuentran qué acciones tomarían ustedes. Sí, nosotros apenas terminemos esta campaña electoral y cuando las autoridades estén ya posesionadas, vamos a empezar a generar investigaciones ante la Fiscalía. Entonces vamos a empezar a perseguir, a investigar, a hostilizar en el buen sentido de la palabra al poder, porque creemos que solamente una acción de la justicia consistente en favor de la población va a ser la que pueda reencauzar estos malos hábitos. Entonces vamos a generar casos penales para que las autoridades que actúan mal tengan la conciencia de que alguien nos está siempre persiguiendo, ¿no? Así es. Importante entonces que la población también esté informada sobre a quién va a elegir en estas elecciones, porque pues la corrupción es un mal que nos persigue año tras año, gestión tras gestión, y pues cuántos millones no se pierden simplemente con combatir a la corrupción y en corrupción, ¿cierto? Así es, así es. Yo creo que tenemos que tener la conciencia que la corrupción no solamente es la coima, la corrupción es el contrabando, es el incumplimiento de deberes con la familia, la violencia psicológica, todo eso enfoca el concepto de corrupción. Así es, y sobre todo si algún candidato tiene un proceso pendiente, ya hemos tenido la experiencia con el actual alcalde de Cusco, que tenía un proceso pendiente y pues la población lo eligió alcalde y finalmente fue sentenciado y tuvo que dejar el cargo, ¿no? Y esta última gestión tuvo tres cabezas, pero no hubo una secuencialidad en el trabajo, ¿no? Lamentablemente, eso también tenemos que darnos cuenta como ciudadanos. Sí, es correcto, porque al final el que se perjudica es la población. Tres cabezas en un periodo, como en el caso en el Perú. O sea, no hay continuidad, no hay predictibilidad, las obras, cada uno viene con sus propias ideas y a veces con un serrucho detrás queriendo agarrar al primero. Entonces, eso termina perjudicando a la población porque no hay lo que esperan las personas. Necesitamos seguridad y eso no está produciéndonos nuestros políticos, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias. ¿Algo más que tengas que agregar de repente? Quizás la población que conozca algún dato de un candidato puede hacer llegar sus denuncias hacia la asociación para que ustedes sigan el hilo y puedan encontrar el sustento de la denuncia. ¿Cómo pueden hacer llegar? Por supuesto, hay un correo que se llama denuncias@cuscachay.com. Ahí nos pueden hacer llegar ciertos indicios que podamos verificar nosotros y con el mayor de los gustos colaborar con las investigaciones. Decirle a la población que la corrupción roba oportunidades a las personas. Si nosotros seguimos queriendo votar por lo mismo de siempre, no nos quejemos después. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta conversación. Ha sido didáctico también mostrar a todas nuestros seguidores cómo pueden ingresar a esta página web y buscar más datos sobre sus candidatos que piensan elegir en estas próximas elecciones. Muchísimas gracias y estamos regresando en cualquier Gracias. momento con otra entrevista. Hasta luego. Gracias.